Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Eticápsulas para Periodistas, un espacio creado por estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el que junto a periodistas de América Latina aprenderemos a actuar correctamente ante las situaciones y retos que se presentan diariamente en la labor periodística. Los invitamos a conocer y revivir las experiencias de nuestros invitados. Nuestro invitado es Felipe Arias, periodista y presentador colombiano con varios años de experiencia con una amplia trayectoria en el oficio. Su trabajo es reconocido en medios de comunicación nacionales. En la actualidad es periodista y presentador del noticiero RCN de Colombia, además de algunas secciones de este mismo canal. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En relación con el tema que hoy nos ocupa, relacionado con el cubrimiento periodístico en medio de marchas y protestas, ¿cuál es el criterio de selección que debería tener un medio de comunicación al momento de establecer su agenda noticiosa para el cubrimiento de manifestaciones o protestas? Bueno, no existe un manual. No es fácil porque digamos que tú lo que hagas va a ser criticado por una de las dos partes. Y ese criterio va de acuerdo o al pensamiento de ese periodista, el que está en este momento, digamos, haciendo la continuidad, que es el orden de las noticias, o también del medio de comunicación para el cual trabaja. Yo, la verdad, estoy en un medio de comunicación que a mí nunca me han dicho, decir esto, tienes que decir lo otro. Uno lo hace de la manera más ética posible. Claro, o más objetiva posible. Algunos dirán, es que no eres objetivo, es que esos medios de comunicación no son objetivos. Entonces, uno dice, hay objetividad o hay subjetividad, porque todos tenemos una ideología y una creencia. Pero claro, un ejemplo, digamos, el viernes nosotros abrimos el noticiero con Lucas Villa, un joven artista, además lo dijimos así, es un joven artista que estaba protestando en Pereira y fue atacado por unas personas desconocidas que se bajaron de una camioneta en la noche del miércoles o jueves. Claro, abrimos el noticiero con Lucas Villa y llega al otro extremo y nos empieza a atacar. ¿Y ustedes por qué sacan a ese vándalo ese? Entonces uno dice, ¿yo qué hago? Si saco entonces el policía que murió, el capitán que murió por las balas de las tres personas que le dispararon, entonces, claro, ahí vengo en un problema. Si uno entrevista a un encapuchado, ¿por qué entrevista a los encapuchados si ellos son vándalos? Entonces, no podemos, digamos, que irnos hasta los extremos. Hay gente que dice que todos los marchantes son vándalos y no es así. Pero también el otro extremo está en que hay gente que dice que todos los medios de comunicación son vendidos y están comprados. Pues tampoco es así. Entonces, esos radicalismos y esos extremismos no son fáciles. Ahí, al armar una continuidad, uno tiene que echarse la bendición y decir, tratemos de equilibrar. Entonces, abramos con la persona, el manifestante que fue, atacado, pero también mostremos el lado del policía que murió. Yo lo resumo en la parte espiritual. Hay que pedirle a Dios, y qué pena que hable de religión, pero es que me toca circunscribirme a la religión con estos temas tan delicados. Hay que pedir sabiduría e inteligencia porque digas lo que digas, serás atacado. Para usted, ¿cuál es el rol del periodista al momento de cubrir las noticias relacionadas con el estallido social y de la crisis que se vive en Colombia? Estamos en una situación muy compleja, como bien lo has dicho. Claro, pero este país ha venido complejo desde hace mucho tiempo. Yo ya llevo 31 años ejerciendo esta labor de periodista. Empecé a los 18 años, ya estudié primero producción de radio y televisión y luego comunicación social y periodismo. Y claro, uno va cambiando de ideas, de pensamientos, de fortaleciéndose en unas cosas, reflexionando sobre otras. Les pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a hacer periodismo fuerte, duro, estábamos en una época, digamos, muy grave frente al tema del narcotráfico. Entonces el cartel de Medellín estaba muy poderoso. En el año 94 fue
digamos, sucedió todo esto con Pablo Escobar y que fue asesinado, fue muerto, digamos, fue muerto. Entonces, cuando matan a Pablo Escobar, claro, se cae una cantidad de cosas de los dos carteles Cali y Medellín, y con esta muerte de Pablo Escobar, pues claro, pasa todo a un ámbito mucho más atomizado, en donde se crean una cantidad de bandas en las ciudades. Nos toca esa época también de orden público difícil de Medellín, de las comunas, la Comuna 13, todo esto, grabar todo eso. Yo soy paisa, entonces me crié, digamos, en un entorno así. Pero luego vino el tema de la guerrilla. De pronto la mayoría de estudiantes, creo que son muy jóvenes, y hace 30 años no estaban, no habían nacido, y empezamos a cubrir nosotros, porque lo mandaban a uno del medio de comunicación para el cual uno trabajaba, lo mandaban a cubrir atentados, tomas, masacres, todo esto. Yo me preguntaba, ¿yo por qué voy a tantas cosas malas? Porque siempre, digamos, cuando uno está trabajando para un medio de comunicación, ¿quién va a tal lado? Va Felipe, va a tal otro, va a tal otro. Entonces lo mandan a uno a cubrir situaciones, y yo caminaba entrevistando a actores armados ilegales de diferentes tipos, sean paramilitares, sea ELN, sea FARC, hacíamos reportajes, y llegamos a un punto en donde la gente empezó como a cansarse de los medios de comunicación, a cansarse porque decían, ay, no, siempre muestran violencia, qué pereza. Entonces uno tenía esa dualidad. Cuando uno estaba en las grandes ciudades, la gente decía, yo ya no veo noticieros, no veo noticias, porque muestran siempre la publicidad, le están haciendo la publicidad a la guerrilla. Entonces, claro, uno viajaba, digamos, y entrevistaba a Tiro Fijo, a Raúl Reyes, al Mono Jojoy, a los líderes de las FARC en ese entonces, y ellos le decían, bueno, nos vamos a hacer una toma, vamos a hacer una masacre, los paramilitares también, entonces le decían, vamos a hacer una masacre, pero entonces ustedes la sacan hoy en el noticiero. Claro, cuando uno sacaba todo esto, pues empezaba uno a reflexionar acerca de para qué estoy haciendo o qué utilidad estoy yo, digamos, haciendo con el periodismo. Entonces, claro, siempre hay que mirar dos bandos, las dos posiciones, siempre hay que tener en cuenta un lado y el otro. Hay que buscar un equilibrio. Mucha gente habla de objetividad y verdad. Yo ya les voy a hacer una pregunta a todos ustedes, porque la gente lo dice. Este medio de comunicación no es objetivo, este otro sí es objetivo. Y yo pregunto, ¿es objetivo por qué? No, porque es que yo estoy de acuerdo con ese medio de comunicación. A mí me gusta lo que piensa ese medio de comunicación, o a mí me gusta lo que piensa ese periodista. Entonces uno dice, entonces por eso es objetivo, porque se alinea con tu pensamiento. Sí, es objetivo, es objetivo. Y ese periodista sí es objetivo. Entonces uno dice, ok. ¿Y cuál medio de comunicación? Porque además le dicen a uno, es que este medio de comunicación no dice la verdad, o este sí dice la verdad. La verdad es que esté de acuerdo con lo que tú piensas, que esté, o qué es la verdad para ti. Entonces uno empieza a pensar una serie de cosas, y cuando uno va recorriéndolo con los años, los cubrimientos, todo esto, tiene una serie de reflexiones, porque encuentra uno que hay dos bandos siempre, hay dos caras de la moneda. Y hay unas personas que piensan una cosa y otras personas que piensan otra diferente. Yo también quisiera preguntarles ahora, ¿es malo pensar diferente? ¿Es malo de pronto llegar al punto en donde tú pienses una cosa y yo piense otra? ¿O todos deberíamos pensar lo mismo? Esa puede ser también otra pregunta. Y entonces, claro, me tocó ir a Venezuela, me tocó ir a Cuba, y empieza uno a recorrer y a ver y a hacer lecturas y a mirar y a saber, y empieza uno a tomar otros caminos en el sentido en cuanto al periodismo social. Por eso yo me bautizo periodista social, porque yo cubría política. Estuve en muchas elecciones presidenciales en Estados Unidos, estuve varias veces de frente a Barack Obama y pude tomarme fotos con él, pero finalmente pues terminé diciendo, yo me voy a ir por un periodismo social. Por eso se llama comunicación social y periodismo. Entonces, ese de tomar partidos a veces no es tan sano, pero es muy difícil.
Es muy difícil porque cada uno de nosotros, de los que estamos acá reunidos, tenemos un pensamiento, tenemos una ideología, tenemos una creencia, tenemos una religión, otros no tienen religiones, son ateos, en fin, y todo debe ser respetado. Pero yo no podría decir, es que tú tienes que pensar y tienes que creer. No puedo imponer, porque también es el respeto al otro. Creo que estamos en este momento divididos. Creo que esos extremismos o esos radicalismos no son buenos. Hay una diversidad. Y si salimos a pedir diversidad y luchar por la diversidad, pues también tenemos que profesarla. Pero también hay que entender que todos los periodistas son seres humanos. Entonces, como son seres humanos, pues también responden a una creencia, a una convicción, y así también los medios de comunicación. Eso se llama línea editorial. Entonces, todos los medios de comunicación tienen una línea editorial. Y que haya diversidad genera equilibrio, ¿cierto? Hay países donde anularon los medios de comunicación que no piensan con el jefe de turno, con el mandatario de turno. Y al anularlo, pues son todos los medios de comunicación tienen que pensar de una misma manera. Entonces, yo voy pensándolo muy bien antes de responder estas preguntas, ya para pasar a la otra. Creo que debemos salirnos de esa parte de radicalismos, de extremismos, de pensar como yo pienso así, todos tienen que pensar así. Entonces, lo miro desde la parte humana. Y les decía, yo cubría política y gustándome mucho la política, porque la política debe ser el servicio de los demás, me fui por el periodismo social. Y el periodismo social es el no se quede callado, denuncie, valientes, mostrar historias humanas, porque todo tiene dos caras y todo tiene una parte humana. Y hay que mirar esas partes humanas, pero no quiere decir que nos matemos entre nosotros porque pensemos diferentes. No tenemos que llegar a eso. Es básicamente, digamos, reflexionar acerca de qué es la verdad y qué es la objetividad. La verdad es lo que compagina con lo que yo pienso. ¿Cómo se maneja el hecho de que las redes sociales informan instantáneamente mientras que los medios tradicionales apenas están cubriendo los acontecimientos? Bueno, porque las redes sociales son la reportería ciudadana, que yo promoví hace algunos años diciendo, el reportero es usted, mándenos el video. Y además hay un tema, yo no sé si ustedes oyeron las declaraciones de Yolanda Ruiz cuando la semana pasada la criticaba mucho a ella. Es una periodista excelente, y ella salió a decir en un video, mire, porque las redes sociales captan el hecho y lo suben ahí mismo. Los medios de comunicación tienen que procesarlo, decantarlo, revisar, confrontar. En las redes, y lo dicen muchos jóvenes, está toda la verdad, ¿cierto? Puede que sí, puede que no. Miren que la semana pasada también hubo unos videos que circularon y que terminaban siendo montajes, entonces, o de un lado o del otro, sea para un bando o para el otro. Entonces, eh, el tema de los montajes es muy, muy claro cuando, digamos, la gente lo sube. Pero sí, digamos, en ese sentido hay que ser más riguroso, decantarlo. A uno no les va a gustar, a otros no les va a gustar, pero sí hay que demorarse mientras se confronta y se procesa. En el marco de los acontecimientos actuales productos de las protestas, ¿cómo hace el periodista para separar la noticia de su opinión a la hora de hacer un cubrimiento? Bueno, cuando uno está presentando, uno presenta, no opina. Los espacios de opinión son para los columnistas y opinión o para las editoriales. Cuando se está presentando un noticiero no se opina. Yo en la sección de denuncias sociales, porque son denuncias sociales, yo no hago denuncias de investigación profunda en donde digamos que ahonde en un programa grande, porque son denuncias muy puntuales que son comprobadas en video. La calle en mal estado, el barrio sin agua, el alcantarillado rebosado, el colegio sin pupitres, el elefante blanco, que es como las edificaciones, que eso pasa mucho en estas ciudades del país, o los medicamentos que no han sido entregados, y si la persona me demuestra que tiene fórmula médica, que responde a una EPS, yo
empiezo a machacar a la EPS hasta que le entregue los medicamentos. Entonces ahí sí, digamos, es esa decantación y yo a veces entro a opinar. Yo le digo, mire, señor alcalde, me parece que usted no está haciendo bien las cosas. Esta es la tercera vez que sale esta denuncia, usted no la ha solucionado. Es una especie como de opinión, pero en temas grandes, gruesos, no sociales, como los que estoy resaltando, no se debe opinar, se presenta simplemente. En cuanto a radio y eso, yo ya no lo sé, porque no quiero hablar de los periodistas de radio, yo estoy circunscrito a televisión, y ellos me imagino que expresarán cada uno sus puntos de vista, y son autónomos, y por eso una mesa de trabajo de una estación de radio tiene como la pluralidad en las personas que escogen. Entonces hay uno de un lado, otro del otro lado, uno con una ideología, otro con otra ideología, para generar ese equilibrio en la mesa de trabajo, en la medida de lo posible, me imagino yo. Pero te respondo, en televisión, nosotros en televisión no opinamos. Presentamos el noticiero con el libreto que ha sido escrito por la persona que o dirige o coordina esa emisión. De acuerdo a su criterio, ¿cómo cree que los medios de comunicación deberían presentar las problemáticas que tiene Colombia para evitar caer en enfoques absolutistas y de divisiones entre buenos y malos? Yo creería que hay medios buenos. Eso es como decir, todos los políticos son malos. Increíble, pero hay políticos buenos. Hay políticos que trabajan bien. Entonces, como que esas generalizaciones, esos radicalismos, esos extremismos no son del todo buenos. Yo les decía que yo me fui por un periodismo social, llevo 150 historias contadas de valientes. Yo ya no viajo a Naciones Unidas ni a Washington, donde viajaba antes, a entrevistar a Barack Obama y en fin, ya viajo a las zonas de conflicto, a las zonas de dificultades y a todos los estudiantes que sé que se están formando muy bien para salir a aportar a los medios de comunicación para que continúen con un trabajo de periodismo social. A mí me ha hecho muy feliz. Los invito para que construyamos y para que no destruyamos, para que edifiquemos y no critiquemos, porque uno a veces critica y critica y critica, pero ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás aportando? ¿Solamente crítica? ¿Solamente destrucción? ¿Solamente estás, digamos, acabando con la reputación de una persona o algo? Pues no, en las redes sociales debemos ser luz. Y yo me circunscribo nuevamente al plano espiritual. Debemos aportar, debemos ser mucha luz porque eso es lo que se necesita en este momento, en nuestra profesión y en cualquiera. Teniendo en cuenta todos los acontecimientos que se han vivido en países como Perú, Chile y Colombia, donde la economía y la política están sufriendo estragos muy claros por la pandemia, ¿cuál considera que es la manera correcta de analizar y explicar las protestas que han surgido en la región y en Colombia? Bueno, esto es un inconformismo histórico en donde hay que hacer cambios profundos, donde hay que pensar más en la gente, donde hay que equilibrar un poco más las cargas, donde hay que hacer unas reformas. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo. No sé si ustedes han leído últimamente los periódicos. Casi todos los analistas económicos del país están de acuerdo en que hay que hacer reformas. Y no solamente en Colombia, en Chile, en Perú, en todas estas naciones, porque debe haber un equilibrio un poco más mesurado. Aunque como les digo, si se repartiera en este momento a todo el mundo por igual, al año va a haber ricos y va a haber pobres, va a haber pobreza y va a haber riqueza, porque es como la parábola de los talentos, cada cual utiliza lo que tiene y algunos se lo beberán en cerveza, otros se irán de rumba y se tomarán los 100 pesos que les den, y otros pues harán empresa y crearán y fomentarán empleo, progreso y bienestar. Claro, hay que atacar la corrupción, hay que atacar, digamos, la evasión de impuestos en nuestros países. Yo creo que esa sería una gran reforma, atacar la corrupción, la evasión, el contrabando. ¿Qué tips nos darías para lograr informar de manera ética en tiempos de protestas? Es que propender por la verdad de los hechos demostrados. Entonces, para todos ha sido muy doloroso lo que ha pasado últimamente, para todos es claro que ha habido excesos, abusos, y eso hay que denunciarlo. Entonces,
digamos que hay que estar siempre lo más cercano a la verdad, porque los periodistas tenemos que estar lo más cercano a la verdad, aunque a veces la verdad para unos u otros sea subjetiva, ¿cierto? Porque tenemos que también escuchar todas las voces, escuchar a todos los frentes. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio, yo lo hice en estos días y acompañé a unas personas que estaban marchando y con un encapuchado me senté y yo dije, qué chévere, sentémonos a hablar. Y él me acogió muy bien, a mí gracias a Dios me va muy bien con la gente debido al periodismo social. Y me puse a oír sus puntos de vista y tenía toda la razón. Al papá lo habían matado, la mamá trabajaba lavando ropa en casas de familia, estrato 1 en Usme, vivía en Usme, y me exponía todas sus razones, todas sus dificultades. Su mamá llegaba tarde y yo decía, este país es de desequilibrios y hay que buscar por esos equilibrios. Entonces nosotros como periodistas tenemos que propender por eso, por darle voz a todos, porque también hice el ejercicio y me senté a hablar con uno de los señores del ESMAD, que además hasta me daba miedo porque siempre son tapados y uno dice esto parece un robot, y le dije quítese la máscara, hablemos. ¿Y usted de dónde es? Y me dijo, yo soy de la costa, yo soy de Atlántico. Y yo le dije, bueno, ¿de qué familia viene? Y me dijo, no, muy pobres, a mi mamá la violaron, la mataron, y otra historia muy parecida. Y encontré 2 historias absolutamente similares, jóvenes, uno de 23 y otro de 24 años, uno de 22 y otro de 24 años, y claro, hice todo eso, lo documenté, ellos me permitieron grabar unos apartes, lo estoy armando para mirar a ver esas 2 posiciones, porque hay que escuchar a todo el mundo. No podemos caer en el radicalismo, no podemos caer en los extremismos, y tenemos que estar más cerca de lo humano, ser más humanos, ser más empáticos con lo que es el humanismo como tal. Hay que hacer reformas muy profundas en estos países, en todos nuestros países. En estos países hay desequilibrio, hay desigualdad, hay injusticias, y bueno, nosotros somos llamados a eso. Yo los invito a que ustedes como valientes, como futuros periodistas, ojalá muy próximos, no sé en qué semestre están, pero me imagino que por lo que han hablado, están un poquito avanzados porque tienen un muy buen concepto, los felicito, la tienen clara como dicen, y sigan haciendo esa reportería ciudadana, documentando todo con teléfonos celulares. Nos sirve muchísimo toda esa documentación. Ayer, digamos, lo que sucedió en Cali, difícilmente yo creo que los medios de comunicación pudieron registrar algo con sus cámaras, porque todo sucedió en el sur, en Ciudad Jardín, y pues tenemos para difundir los videos, todo lo que salió ayer y lo que ha salido hoy ha sido con videos de reportería ciudadana. Y me parece que es muy válido mirar las 2 posiciones, mostrar la posición de los indígenas, mostrar la posición de los ciudadanos que vivían en esa zona y que unos dicen que los culpables son los unos y los otros, y llegar a un consenso, no a un disenso. Lo que tenemos es que buscar unirnos y no desunirnos, y lo que tenemos es que buscar es crecer como sociedad y cambiar. Así que el periodismo es un instrumento para ello. Se los digo yo, llevo 19 años haciendo periodismo social, espectacular, me llena. Ya repito, ya no voy a las grandes capitales del mundo, ya voy al Amazonas, a Chocó. No, necesitamos es la valentía de los que no se quedan callados y denuncian lo que en este país hay que denunciar, las injusticias, la corrupción. Si se disminuye la corrupción, no necesitamos ninguna reforma. Muchas gracias, Felipe, por contarnos tu experiencia como periodista y por la disposición para conversar con nosotros. Esto ha sido Eticápsulas para periodistas, el espacio donde encontrarás tips para un mejor quehacer en el oficio. Los esperamos en nuestra siguiente entrega. Hasta entonces.